Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, les habla Juanjo Charro y vamos a emitir el programa que publicaremos mañana de Piensa y Verás de respuesta a las preguntas de los oyentes. Me acompaña en el estudio de Somos Aguas nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí, hoy volvemos al programa de Piensa y Verás y les vuelvo a recomendar a todos, insistiré bastante, en que si las preguntas son complejas, que las tengan redactadas y que me las lean despacio, pero bien redactadas, para que yo pueda comprender de verdad lo que se me pregunta. Si son preguntas sencillas, no, pero si son ya preguntas referentes a autores, a filósofos o a escuelas de filosofía, procurar tenerlas redactadas y muy cortas. Pues la primera pregunta la vamos a oír, es del 29 de abril de 2017. Buenos días, me llamo Daniel, llamo desde Sevilla, soy miembro del MCRC y estuve también presente en la Asamblea Constituyente del movimiento el pasado diciembre en Madrid. Mi pregunta para don Antonio es la siguiente. Me gustaría plantearla con un brevísimo ejemplo. Supongamos que tenemos a dos diputados elegidos por distritos uninominales. Estos dos distritos son adyacentes y cada diputado pues se ha comprometido con sus electores a defender en el Parlamento dos cosas. Una es traer el tren a su ciudad y la otra es construir un hospital en su ciudad. Cuando llegan al Parlamento Nacional, estos dos diputados pues votan a favor suyo en las dos propuestas y en contra del otro. Y así pues unas cuantas votaciones y pues llega un momento pues que no se avanza. Entonces, claro, cada uno está enrocado en su programa con su mandato imperativo. Entonces, no conseguimos nada para ninguno de los dos distritos. A uno se le ocurre, pues, dirigirse al otro y decir, mira, para desatascar esto, yo te propongo que yo renuncio al tren, voto a favor tuya, siempre y cuando tú renuncies al hospital y votes a favor mía. Así no nos vamos ninguno de los dos con las manos vacías y por lo menos obtenemos algo, una cosa para nuestro distrito. Esto que en principio mucha gente podría considerarlo hacer política. Sin embargo, desde el punto de vista del mandato imperativo, ¿no se estaría traicionando este? En fin, espero que me dé usted su opinión y le deseo mucha salud y un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos mis compañeros del MCRC. La pregunta me ha costado trabajo entenderla porque pensaba al principio que cada uno de los dos diputados pedía una cosa distinta. Ahora me explica Juanjo que no, que es que los dos están pidiendo lo mismo, que los dos piden las dos cosas y que los distritos son adyacentes. Yo no entendía qué tiene que ver la adyacencia, ahora lo entiendo. Es que si piden lo mismo, pues si uno vota, yo sigo sin entenderlo, pero voy a contestar como si yo hubiera entendido como Juanjo. Si el que ha pedido el tren le dice a su diputado vecino que ha pedido las dos cosas, que ha pedido también lo mismo, el tren y el hospital. Le dice, como no sale, las dos cosas no las obtenemos, yo renuncio a una y elijo el hospital. Y tú haces lo mismo, renuncias a otra y eliges el tren. Con lo cual, como da lo mismo que el tren tenga una estación en un sitio o en otro y el hospital esté en un sitio o en otro, puesto que estamos en la misma población, porque son dos distritos adyacentes, la pregunta es si eso no será traicionar el mandato imperativo. Bueno, si esa es la interpretación es correcta, de ninguna manera, porque no está el mandato imperativo, no obliga a obtener lo que le piden. Puede obtener o no obtener nada. Eso, el resultado no es lo que justifica la lealtad del diputado a sus votantes.
La lealtad es que no se salga del programa. Y si ve que no va a sacar nada para su pueblo, ha sido extraordinariamente hábil en la jugada de proponerle a su compañero que cada uno elija uno y tendrán las dos cosas para el pueblo. No, eso es una maravilla. Eso de ninguna manera es... lo que sucede es que la interpretación del mandato imperativo no es correcta. La ha entendido en un sentido que no es. El diputado no está obligado a pedir el 100% de la promesa electoral que él ha hecho, porque él puede ahí calibrar la situación de fuerza y explicar muy bien en su distrito que propuso los dos, que vio que no salía y que ha conseguido uno, y el recibimiento será apoteósico. Pero lo que también sucede es que el otro diputado, si es de su mismo partido, pues no habrá problema. El problema lo van a tener con los partidos, que con tal de fastidiarse uno a otro, le van a reprochar luego a los diputados que se hayan puesto de acuerdo, pero no contra el mandato imperativo, que lo han respetado los dos, porque el mandato imperativo se refiere al que le da el elector, el votante, sino que si son de partidos opuestos, uno ha perjudicado al otro partido. Eso es distinto. Pero en fin, esa es la respuesta que se me ocurre ante esa singularidad que plantea el caso consultado. Pues la siguiente pregunta la leemos. Es del día 3 de abril y la hace Ricardo. Dice: buenos días, maestro. En muchos programas usted y todos sus colaboradores defienden que se aplique el delito de sedición a los promotores del referéndum en Cataluña, o sea, que se cumpla la Constitución. Yo discrepo de esa opinión. Lo que no entiendo es que en España no hay nadie que esté más en contra de estas leyes fundamentales del reino que nosotros, y luego queremos que se aplique la Constitución. Desde luego, si a los MAS y compañías se les aplica el delito de sedición, espero que al MCRC se nos aplique ese mismo artículo, incluido a mí, claro, y con todas las consecuencias. ¿Alguna vez contó usted que a un juez le dijo que era bastante más grave querer cambiar la forma de gobierno de un país que la forma de Estado? Mi pregunta es la siguiente. Si no recuerdo mal, ¿usted estuvo imputado de ese mismo delito? ¿Cuál fue el motivo? Muchas gracias. Bueno, usted tiene tú tienes un galimatías en tu cabeza que eres incapaz de comprender lo más sencillo. Si no se trata que la sedición que yo digo que se aplique esté en la Constitución, si la Constitución no habla de esos temas, eso está en el Código Penal, es un delito gravísimo. Y con esta Constitución, y con la República, y con la monarquía, y con todas las monarquías, ha existido delito de sedición. Y el delito de sedición, como es un delito de lesa patria, porque va a dividir la unidad nacional, toda persona decente tiene que estar en contra, aunque quien lo aplique sea Franco. Franco el general, quiero decir, no que sea sincero. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué lío tienes? Si no es Constitución, ahí está todo tu error. Es el Código Penal. Claro que quiero que se aplique. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Con el MCRC. No. Todo tu error descansa en que... ¿Cómo puede ser que...? No estoy de acuerdo. ¿Pero cómo no estás de acuerdo? Si lo primero que tiene que estar una persona de acuerdo en desacuerdo es saber de qué está hablando. Si se hablan de los mismos términos, pues podrá decir no estoy de acuerdo. Pero si estamos hablando de cosas opuestas, que no tienen... Yo hablo del Código Penal. Entonces, como el MCRC es enemigo de este régimen, nosotros estamos en contra de que se aplique la ley contra el robo. Luego, el que vaya a robar a tu casa, tú no lo denuncias, porque no estás de acuerdo con la Constitución. Es ridículo tu razonamiento. Es absurdo, es impropio de una persona del MCRC. Eso no hay derecho. Que me molestes con esas tonterías. Otra pregunta. La siguiente la vamos a escuchar y es del día 30 de abril. Buenos días, don Antonio. Soy Rodolfo Díaz Carballo desde Barcelona.
Quisiera saber su opinión acerca del valor del voto. Me explico. Considerando que la república se forma con repúblicos y la formación de los mismos debería incorporarse a la familia como célula originaria de la formación de virtudes republicanas, tales como la lealtad, y que debería ser complementada en la educación formal escolar. A partir de esta premisa surge mi duda, entendiendo que, con rigor científico, el distrito electoral es el núcleo de la república. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que quienes elijan tengan la cultura republicana fundamental para que puedan tener el criterio para elegir al representante más apropiado? Porque existe un riesgo, a mi parecer, que el voto de un repúblico valdría lo mismo que el de un ignorante. Y si por alguna razón o circunstancia hay más ignorantes, es posible, en un caso extremo, que puedan los ignorantes, al ser mayoría, elegir un tirano. Entonces, la igualdad del voto pareciera, como todas las igualdades, antinatural. Gracias. Sí, el tema que planteas es un tema clásico en la filosofía política. Es decir, el voto de un ciudadano es igual al de otro. Si uno es analfabeto o ignorante por completo y otro es un especialista en las ciencias políticas y constitucionales, ¿valen igual? Pues Stuart Mill, un gran filósofo utilitarista, defendió el voto plural y dividió las clases que votan en distintas categorías, atribuyendo a los letrados y más cultos, profesores, por ejemplo, cada voto pues tenía valor 5. El de los menores profesores de grado inferior de la enseñanza elemental, pues se le ponía, por ejemplo, valor a cada voto de 3, 4 y así sucesivamente. A las mujeres la mitad que al hombre, al aprendiz la mitad que al maestro, e incluso los que no tenían rentas, ninguna ni riesgo, prohibirles que votaran. Eso es Stuart Mill, que pasa en la historia de la filosofía como uno de los grandes filósofos del liberalismo político. No, aquí hay una confusión enorme. Y es que el voto no tiene nada que ver con la sabiduría. El voto no tiene nada que ver con la ignorancia o la cultura del que vota, pero nada que ver, y está bien que así sea. Porque el voto se refiere únicamente a que la fuerza de cada individuo, cada persona un voto, quiere decir que tiene que tener la misma fuerza. Un rey no vota y sin embargo funda la monarquía. Bueno, eso es una aberración, porque que si cada persona es un voto, un rey que quiera ser rey, pues costaría como 1, y su familia son 5, pues 5 votos, frente a los 5 o 50 millones que votarían la igualdad. No. El voto no se refiere para nada al conocimiento de la política, sino exclusivamente a cómo contar la fuerza de cada opción política. Y ahí aparecen, por un lado, las grandes ideas filosóficas de la política, como república y monarquía. Y por otro lado aparecen los partidos políticos, que se cuenta el número de los que votan a partidos. Y está bien que así sea, se cuenta la fuerza, tienen más o menos fuerza, pero no de ninguna manera se le mide el conocimiento o la sabiduría. Esto queda, su pregunta, además, implica a la familia y a la escuela en esa educación para que los votos sean sabios. Y eso no tiene nada que ver. Ni la familia está obligada, ni la escuela tampoco, a educar políticamente. Una cosa es la instrucción y otra la educación. La instrucción es el aprendizaje en el saber. Eso sí es obligación de la familia y del colegio y de la escuela y de la universidad y de las escuelas superiores, de todos los oficios.
porque es el saber. En cambio, las opciones políticas, es cierto que cada familia reproducirá inconscientemente en los vástagos las ideas de sus mayores, pero no como propósito consciente, sino como un hecho inevitable, o no inevitable. Lo normal en la familia es que los hijos piensen políticamente como sus padres y sus abuelos. Pero eso no tampoco es una ley sociológica, ni puede ser lo máximo una tendencia. Porque es la libertad la única que puede educarnos. Y mientras no tengamos conciencia de una realidad distinta de la que hay, que es la realidad de la libertad política colectiva, es imposible que sepamos diferenciar a un sistema político o a un régimen de poder de otro. Con eso contesto que no hay obligación familiar ni social para educar políticamente, sino solo para instruir. Y que la educación política es una cosa personal de cada uno, de su experiencia, que aprenda, y que aprenda con la dureza de los palos que se reciben la mala formación política, que se apoyan a dictaduras o bien a oligarcas, como se dio primero con Franco y ahora con las oligarquías que dominan España. Y le está bien empleado, porque aunque sufren todos los demás, es la mayoría la que está engañada. Pero está engañada porque no aprecia ni sabe lo que es la libertad política colectiva. Otra pregunta. La siguiente pregunta la voy a leer, es del día 3 de abril y la hace Ricardo. Buenos días, maestro. No es la primera vez que le escucho que en 2 consejos de ministros de Franco se decidió su asesinato. Asesinato que afortunadamente no se perpetró, evidentemente. En ambos casos, si no recuerdo mal, 2 amigos o 2 personas que le tenían mucho aprecio a usted, traicionando a Franco, le avisaron a usted de lo que iba a pasar y de esta manera evitar así su asesinato. Yo creo que Franco, o el entorno más cercano de Franco, siendo usted a la sazón la primera figura antifranquista, lo que quisieron era meterle miedo a usted para que se fuera del país. Lo que tengo claro es que si Franco hubiera querido matarle, lo hubiera hecho. De 2 tiros, una bomba debajo del coche, una comida en mal estado o un resbalón con el jabón en la ducha. La pregunta, maestro, ¿ha pensado usted en esta posibilidad? Muchas gracias. Sí, incluso a Antonio María Oriol, que fue personalmente el que vino a avisarme del primer aviso de asesinato, yo le pregunté directamente si Franco había oído esa proposición, esa propuesta, ese plan de asesinarme, y me respondió que no podía decirme nada porque había jurado no revelar las cuestiones que habían sido escuchadas en el Consejo de Ministros. Cuando me lo dijo, era tal mi gratitud de que me salvara la vida, que eso privó sobre todo, pero ya entendí perfectamente, me di cuenta en el acto, que su respuesta había sido para salvar su conciencia, porque él no podía, era muy católico, y Antonio Oriol no podía vivir tranquilo si, sabiendo que iba yo a ser asesinado y siendo yo abogado de él, porque había en su familia, me había intervenido en algunas consultas, él no podría vivir si no había hecho nada para salvarme. Pero ahí sí que traicionó el juramento hecho en el Consejo de Ministros de no decir nada de lo que había oído en el Consejo. Y sin embargo él lo traicionó, diciéndome que me iban a matar. Y cuando le pregunté sobre Franco, acudió a su juramento para no decirme nada. Yo, sin embargo, creo que Franco, mi opinión personal, yo creo que Franco ni se enteró. Yo creo que fue un asunto escuchado, desde luego, en Consejo de Ministros ese día por Antonio María Oriol y un año después por Faustino García Moncó, que también era un hombre de conciencia religiosa y que también me quiso salvar por razones religiosas.
Pero yo creo que los dos actuaron para salvar su propia conciencia. Aunque mi deber de gratitud me hace pensar y me hace no olvidar jamás que me salvaron la vida. Pero yo creo que lo hicieron de motu propio para salvar su conciencia religiosa. En cambio, yo pienso que si Franco hubiera querido matarme, él personalmente lo hubiera decidido, por supuesto que me habrían matado. Eso es seguro, y lo he pensado 1.000.000 de veces. Pero por eso yo creía que en aquel asunto Franco o no se había enterado o había oído, no estaría prestando atención. Claro que fueron 2 veces, ¿eh? Y eso me hace pensar que tal vez lo oyera. No estoy seguro, pero yo tiendo a creer también que no se enteró. Y desde luego yo sé que si hubiera querido matarme lo hubiera hecho. La siguiente pregunta la vamos a escuchar y es del 1 de mayo de 2017. Buenos días, mi nombre es Juan José y quería preguntarle a don Antonio si ante la búsqueda del poder ningún principio moral puede frenar esta búsqueda, y hago la pregunta ante hechos como los bombardeos sobre las ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial, la guerra del opio entre China e Inglaterra, o el no abastecimiento a los irlandeses por parte de los ingleses en la crisis de la patata del siglo XIX. Muchas gracias. Voy a volver a repetir, porque no sé lo que se dice que es contra el principio moral. A ver, ¿quieres repetirlo? Sí. Buenos días, mi nombre es Juan José y quería preguntarle a don Antonio si ante la búsqueda del poder ningún principio moral puede frenar esta búsqueda, y hago la pregunta ante hechos como los bombardeos sobre las ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial, la guerra del opio entre China e Inglaterra, o el no abastecimiento a los irlandeses por parte de los ingleses en la crisis de la patata del siglo XIX. Muchas gracias. Sí, ahora sí he comprendido. He comprendido que la pregunta es mucho más sencilla de lo que me imaginé al principio. Me pregunta si la búsqueda del poder es un principio de la política contrario a la moral. Es decir, si es un principio moral o inmoral la búsqueda del poder. Planteado en abstracto, la pregunta tiene una connotación sencilla. En primer lugar, no es búsqueda, porque la búsqueda implica la investigación de pistas, de espacios, para encontrar algo que no se sabe lo que es, o que no se sabe dónde está, que es el poder. El poder no se busca, se ambiciona. Es la ambición de poder. La pregunta no es la búsqueda del poder, porque la búsqueda tiene un matiz científico de encontrar algo. Es mejor saber dónde está el poder que no saberlo. No. ¿Es la ambición de poder es inmoral? De ninguna manera. Todos los ejemplos que cita, ejemplos históricos de guerras o de conflictos sangrientos, tienen explicaciones mucho más profundas. Y es que la ambición de poder se despierta generalmente en tiempos de incertidumbre, pero no de incertidumbre personal. Un pueblo puede estar ante unas circunstancias peligrosas e inciertas sobre su futuro. Y no se busca el poder, sino que personas más decididas que sus compañeros, del mismo modo que en caso de una catástrofe natural o de un incendio, hay personas que se mueven inmediatamente para hacer frente a la situación
para apagar el incendio, o tapar una inundación, o combatir o ayudar a las víctimas, y no lo hacen por búsqueda ni por ambición de poder, sino por un impulso natural de salvar a los semejantes de una tragedia, pues el poder es de la misma naturaleza. Pero sucede que no está claro en qué circunstancias está justificada la ambición de poder y en qué circunstancias no. Además, la búsqueda y la ambición son cosas distintas, porque en la ambición de poder más bien se busca una situación de permanente predominio de una persona sobre otra, de permanencia. La búsqueda parece que es para encontrarlo y después utilizarlo por sí o para otro por un periodo corto de tiempo. No, no hay que hablar de búsqueda, sino de ambición de poder. Y dentro del poder, saber que eso no es de ninguna manera inmoral. Al contrario, no hay mayor moralidad que la de que él persigue el bien público, el bien de los semejantes, el bien de los demás, sin que lo haga para lucro personal o por ambición de fama o de respeto personal, no lo sé, algo bastardo, algo que le aproveche a la persona que lo persigue. No, es que aquí tiene una confusión grande. No, ¿cómo va a ser inmoral la persecución, la procuración, sería la palabra exacta, del poder? Se procura en el sentido de la empleada la palabra por los existencialistas. Se procura procurarse el poder para auxiliar a los demás, bien de modo continuo o transitorio, según la duración del episodio o de la circunstancia o de la aventura que requiera el concurso de personas desprendidas y no egoístas que despierten el ánimo altruista para ayudar a los demás. No, de ninguna manera. La vocación política no es inmoral. La inmoralidad está cuando se utiliza esa vocación política en beneficio propio, para engrandecerte a ti mismo, para robar o para tener fama o para que te adulen. Eso es lo que es inmoral, pero en sí mismo la ambición de poder para ayudar a salvar a tu pueblo, a tu país de una situación de emergencia o para lanzarlo en un camino de progreso superior al que has conocido, eso es maravilloso. Eso es una virtud, eso no es que sea un defecto, eso es una rarísima virtud. Otra pregunta. La siguiente es del día 5 de abril y la hace Jesús Aljarafe. Hola, don Antonio. A día de hoy se habla mucho, sobre todo entre la izquierda, del neoliberalismo. Quisiera saber qué definición cree que tiene este término y con qué tipo de política económica y social se le habría de identificar, ya que en la actualidad no hay un criterio unificado para determinar qué es exactamente esta corriente política y económica. Un saludo. No es ella. Todas las ideas políticas que se bautizan con un prefijo neo es la repetición en otra generación de lo que las antiguas generaciones habían practicado con el nombre de liberalismo, socialismo, comunismo, marxismo, etc. Neoliberalismo es liberalismo, pero el liberalismo aplicado hoy, porque no puede ser lo mismo con Internet que sin Internet. El liberalismo en la prensa no se lee igual hoy que antes. Cambian las condiciones económicas y tecnológicas de una época a otra. Y se le ponen etiquetas de neo a lo mismo, que es la manera de ejercer. Porque ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo. El liberalismo político es la aplicación a la política de las reglas ideadas para la economía. Si antes de Adam Smith, antes de la popularidad o de la extensión universal de las ideas de Adam Smith, ya cuando la doctrina
en vigor era el mercantilismo, el de Quesnay o Turgot, no había liberalismo económico, porque se creía que la única fuente de riqueza era la agricultura. Incluso la extracción de minerales era una fuente agotable de recursos. Y las doctrinas mercantilistas pasaron de moda no por Adam Smith. Cuando las doctrinas económicas se sustituyen por otras, es siempre por descubrimientos de gran alcance para la producción y para la economía. Es decir, por la tecnología. La máquina de vapor transforma de verdad la economía mercantilista del patrón oro y de los recursos de la agricultura nada más, pues lo transforma por completo la máquina de vapor. Y cuando se agota la energía procedente del carbón, que es directamente consumo de energía solar directa, el carbón está a la vista, se tiene que recurrir a otro tipo de energía, la del petróleo, que es la energía del sol almacenada previamente, y da lugar a otras doctrinas económicas. Y ahí surge el marxismo como una nueva visión de la explotación económica. No en nombre ya de unos señores, los dueños del mercado, sino en nombre del Estado, y surge el socialismo, sí, aunque da igual que Carlos Marx en el programa de Gotha, en unas líneas breves, pensara que con el tiempo habría una dictadura, que se habría una dictadura del proletariado hasta que se olvidara la propiedad privada. Todo eso son fantasías. Aquí el neoliberalismo no es más que el liberalismo aplicado en la tecnología actual. Como neosocialismo es igual, es socialismo aplicado con la tecnología, y neocomunismo. Generalmente, cuando se emplea la palabra neocomunismo es para ocultar que el comunismo ha desaparecido, que ya no es posible, y se dice neocomunismo para que parezca que el resguardo, el rescoldo, el calor del antiguo comunismo reviste unas nuevas formas parlamentarias generalmente para adaptarse al estado de partido. Así una cosa era el Partido Comunista o los sindicatos comunistas en la época liberal, donde ellos tenían que financiarse con las cuotas de sus afiliados, y hoy un comunismo que lo financia el Estado, es decir, los contribuyentes ricos pagan para mantener el Partido Comunista, pues eso es el neocomunismo. Lo mismo pasa con el neoliberalismo, que es liberalismo, pero adaptado a las condiciones tecnológicas de hoy. Otra pregunta. La siguiente la vamos a escuchar, es de día 4 de mayo de 2017. Buenas noches, me llamo Rafael Fajardo, soy de Badalona, soy asociado en la provincia de Barcelona y bueno, preparo la oposición a judicatura y compagino con trabajo, lo cual es una empresa un tanto complicada. Tuve la oportunidad de conocer a don Antonio la vez que vino a la Rambla de Cataluña para firmarnos y dedicarnos los libros, y como un gorrioncillo, siguiendo sus consejos que escucho por la radio, atesoro la sabiduría que tiene el Pasiones de Servidumbre que me dedicó en su momento. Yo simplemente quisiera expresar mi emoción por haber escuchado a aquellos dos jóvenes de 19 y 16 años el fin de semana pasado en el Piensa y Verás del domingo 30, porque me alegra ver que todavía hay muchísima esperanza en la juventud con esos pensamientos tan precoces. Por lo tanto, en primer lugar, expreso mi emoción. En segundo lugar, una propuesta. ¿Sería posible que el MCRC pudiese asumir la edición de libros de don Dalmacio, aparte de los de don Antonio? Es interesante porque muchos de ellos creo que ya no se editan y creo que son bastante interesantes, sobre todo por el discurso sobre la teoría del Estado y sobre el Estado en sí mismo, con el análisis tan profundo de don Dalmacio. Y en tercer lugar, mi pregunta. Pues bueno, simplemente querría solicitar a don Antonio si con la síntesis habitual que le caracteriza
podría hacer ¿cómo le diría? Una contraposición del sistema proporcional de elección que rige nuestra ley orgánica de régimen electoral general y que se especifica asimismo en los pertinentes artículos de la Constitución, ensalzando e imponiendo el sistema proporcional que todos sabemos de los vicios de que adolece, y compararlo con el sistema de elección norteamericano a través del sistema de compromisarios. Yo la verdad es que debo reconocer que tengo ciertas dudas en cuanto a la elección de este último y me gustaría simplemente que explicara a grandes rasgos en qué consiste y cómo se contabilizan realmente los votos. Bueno, simplemente era esto, he expresado mi emoción, he hecho una propuesta, he hecho una pregunta y simplemente, don Antonio, le deseo muchísima salud y desde aquí, desde Barcelona, también le escuchamos y también un saludo a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias y con su permiso sigo estudiando. Un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Primero, suerte en tus oposiciones y preparación a la judicatura. Luego, la propuesta que me haces de los libros de don Dalmacio ya se los dije. Les dije a don Dalmacio que podíamos editar los libros que él nos pidiera. Por tanto, cuando él quiera, lo editaremos nosotros sin problema ninguno. Y en cuanto a su pregunta, que haga una comparación entre el sistema proporcional y el sistema americano de compromisarios, pues ahí no voy a poder responderte con tanta claridad, porque no tiene nada que ver, ya lo sé que tú lo sabes, pero que no es acertado que me propongas que haga la distinción entre el sistema proporcional y de compromisario, porque lo que está opuesto al proporcional es el sistema de votación individual, no colectiva, que es el proporcional, que no a listas de partidos, sino a un individuo, como rige en Estados Unidos. El compromisario es otra cosa, que no tiene comparación posible con el proporcional. Por tanto, voy a hacer como si me hubieras preguntado qué diferencia hay entre la elección en Francia, que se elige por listas por candidatos uninominales por distrito a doble vuelta. En Estados Unidos no hay doble vuelta, y luego explicar lo de los compromisarios. Eso sí lo haré ahora mismo, porque es sencillo. Repito, sistema proporcional fuera, peligro. Eso no es representativo, eso es un engaño, una burla. Por tanto, donde hay sistema proporcional, fuera, engaño, mentira, oligarquías disfrazadas. Eso es una vergüenza. Ahí no hay representación. No me hagas repetir más ese tema. Estados Unidos. La elección a presidente, no todas las elecciones, pero la elección a presidente se eligen por cada estado un número determinado de compromisarios que luego se reúnen para votar al presidente. El origen de ese sistema tan raro se debe a la gran extensión de la superficie territorial de Estados Unidos, a la escasa número de habitantes y la dificultad tan enorme en las comunicaciones. Hay que esperar mucho tiempo, ya muy avanzado el siglo, para que aparezcan los primeros ferrocarriles en Estados Unidos. Pero antes de eso, la comunicación era a caballo, y diligencias a caballo. Figuraron lo que implica, en una extensión tan inmensa, organizar unas elecciones a presidente de Estados Unidos y como medio de comunicación caballo y diligencia. Porque el correo no va a más velocidad que el caballo. Bien, eso es todo. Pues tienen que inventar un procedimiento que ha quedado por completo anacrónico y hoy incluso injusto, donde lo que se elige no es el pueblo que vota, sino a compromisarios, delegados. El pueblo nombra unos delegados para que viajen ellos, los delegados, se reúnan en una ciudad de Estados Unidos y allí nombren al presidente de Estados Unidos. Por eso no es elección directa, es indirecta. Y son los compromisarios, por razones geográficas y de transporte y de dificultad de medios de transporte, por lo que se inventa ese sistema. Hoy ridículo.
y que por tradición se conserva. Pues ya está, ya no tengo más que explicar. Vamos a hacer una Pero pausa. que sin embargo sigue siendo representativo, porque una cosa es la elección de primer grado y otra elección de segundo grado. En los caucus, donde se eligen a los compromisarios, la elección de primer grado es cuando se elige, como en Francia, directamente. El ciudadano, el votante, vota en una urna por el nombre de una persona singular, nombre y apellido. Lo nombra como diputado, como candidato a diputado, y quien tiene mayoría de votos a doble vuelta sale elegido por ese distrito con un solo diputado para ese distrito. En cambio, el compromisario, como sabéis, es distinto. Tiene que reunirse una convención de un partido. De ahí también la división en partidos, porque tienen que reunirse en varios partidos todos los votantes para acudir a convenciones distintas y cada uno de los partidos elige un candidato. Y en ese candidato es donde se elige el que va a luego ser elegido por los compromisarios de presidente de los Estados Unidos. La reciente elección de Donald Trump venciendo a Hillary Clinton en el recuento con tanta emoción que fue seguido, porque en el recuento de los votos, al final, pues los votos del pueblo, la mayoría estaba a favor de la señora Clinton, y en cambio, por el número de compromisarios, pues ha salido elegido el señor Trump. Eso es todo. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes. Del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio, desde las 11 hasta las 21 horas, se celebra la Feria del Libro en el Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria. Pondremos a la venta todos los libros de don Antonio García Trevijano. Organizado por el Grupo Territorial del MCRC en Islas Canarias. Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta es del día 5 de abril y la hace Francisco Javier Sánchez. Un saludo cordial, don Antonio. Soy natural de Telde, en Gran Canaria. Mi pregunta es, en 1976, en la manifestación, en las canteras, en Las Palmas, ¿qué políticos canarios había en la manifestación, si usted lo recuerda? ¿Ya? Sí, los recuerdo a todos. Estuvieron, en realidad, todos los partidos políticos. Yo recuerdo prácticamente a José Joaquín Díaz de Aguilar, recuerdo al Mauricio del Partido Comunista, Sagaceta, también del partido, por el socialista estaba conocido. Estuvieron todos los partidos sin excepción. El PSOE también, representado por este hombre de mucho prestigio, un intelectual, que muerto, que no recuerdo el nombre. Sí, me acordaré dentro de un minuto o dos y ya será tarde. Pero yo me acuerdo de todo. Lo que sí puedo decirles es que estuvieron presentes sindicatos, comisiones obreras, y los partidos, todos. No hubo uno solo que faltara. Y por eso fue un éxito tan grande, porque allí se realizó de verdad la unidad en aquella manifestación, que fue maravillosa, una de las grandes alegrías de mi vida. ¿Sí? La siguiente pregunta es del día 11 de mayo, la vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Mira, soy Pedro Gabriel Martínez, afiliado al MRC desde hace 4 o 5 años. Mira, mi pregunta no es para Antonio, es una propuesta que es la siguiente. Es hacer un gráfico con nuestra propuesta de elección de diputado. Algo para difundir en las redes, una imagen clara, sencilla, que ponga todos los pasos y explique cuál es nuestra propuesta. Creo que es
nos haría falta y nos hace mucha falta explicar eso. Es una herramienta potente. En una imagen, en un gráfico, explicar todos los detalles, las propuestas, cómo se eligen, cómo sería el revocatorio, la mesa. Explicarlo bien en un gráfico para poder difundirlo en las redes. Gracias, ese era mi mensaje, más que una pregunta para don Antonio. Muy bien, es Pedro Javier, ¿no? O Pablo Javier, no me acuerdo. ¿Era Pedro Javier? ¿O Pablo Javier? No me acuerdo tampoco. Bien, es igual. Recojo tu propuesta, se la pasaré a Miguel en Valladolid, que para ver si la considera viable y oportuna, porque creo que hay ya varias. Pero en fin, yo lo entiendo como para publicar un pasquín, un prospecto donde conste que gráficamente se vea todo el mecanismo de la elección de diputados por distrito y la representación. Se lo propondré y te agradezco la pregunta. Muy bien, me parece oportuno. Yo creí que eso estaba ya, pero si falta ese gráfico, lo propondré. La siguiente pregunta la voy a leer, es del día 6 de abril. Dice: buenos días, maestro. En el programa del 1 de marzo pasado de Piensa y Verás, un oyente le preguntó sobre el famoso autobús de Hazte Oír. Pues bien, antes de nada estoy en contra de que este autobús de esa asociación ultracatólica se le prohíba circular. Tienen todo el derecho de difundir sus ideas, si son pacíficas. Y yo no he visto ningún tipo de provocación. Y esto lo dice un ateo y antihomófobo. En torno a este tema, usted hace la afirmación de que no está bien que un homosexual exhiba en público su condición. Lo que entiendo en esta afirmación es que si un homosexual va por la calle con su pareja de la mano o se dan un beso, según usted estará igual de mal que si yo, un varón, voy con mi mujer de la mano y tiene ganas de besarme. Si no es mucha molestia, me gustaría que me aclarara si le malinterpreté o no. Cambiando de tema, también me gustaría hacer una pregunta que me vengo haciendo durante bastantes años. Cuando comenzó la guerra incivil española del 36, usted tenía 8 o 9 años. Los llamados nacionales o franquistas eran conscientes de que si ganaban la guerra iban a mandar sin que nadie les tosiera en España hasta que falleciese el general Franco. Y sin que sirva de precedente, una segunda pregunta que entronca con la anterior. ¿Usted está a favor de la teoría del tiranicidio? Es decir, en este caso, de que asesinaran a Franco. Muchas gracias, maestro. Son varias preguntas en una sola. La primera, yo creo que es impúdico el exhibicionismo sexual, sea de homosexuales o de heterosexuales. Me da igual. Creo que en público no se deben mostrar signos de deseo sexual. Primer punto ese. No distingo de uno a otro. Luego, lo de la guerra civil no lo he comprendido bien. Yo claro que tenía 9 años. Y lo que me pregunta de la guerra civil es si sabían que iban a mandar hasta el último día. Si sabían si Franco, si suponían, eran conscientes de que si ganaban Franco iba a mandar hasta su muerte. No, de eso no podía ser consciente nadie. Lo que sí es seguro es que si ganaba el bando nacional, del que era jefe del ejército Franco, pues se suponía que Franco seguiría luego mandando durante todo el tiempo que pudiera, porque la naturaleza humana es así. Pero no hasta que muriera. Eso no. Nadie podía imaginar entonces que los españoles, después de la guerra civil, adquirieran tal educación en los principios de la cobardía para justificación moral de la pasividad y de la aguantar a un tirano,
que no se puede asegurar. De todas formas, yo defiendo el tiranicidio en la historia. Pero, por ejemplo, matar a Franco, yo nunca lo calculé ni lo tuve en cuenta en mis planes, porque las sociedades modernas, sobre todo después de la Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa, con la aplicación del Plan Marshall, todo este mundo que se creó a partir de los años 50, era contrario a que hubiera tenido apoyo social ni moral la muerte de Franco, violenta, el asesinato. Eso nunca lo planteé, porque además pensaba también que eso lo pensaba muy profundamente, que los métodos del anarcosindicalismo, que era el enemigo de la máquina, y también el que había puesto de moda los magnicidios, que es matar a jefes de Estado, presidentes del gobierno o jefes de un partido, no resolvió nunca nada. Se sabía ya que era inútil atentar contra la vida de un dictador como Franco. Eso no iba a arreglar, no ponía fin a la dictadura. Eso sí que lo sabía. Por eso nunca ni se me ocurrió entrar en... Sí, yo contemplé el golpe de Estado militar y preparé y tuve entrevistas con los grandes y más conocidos generales de la época. Entrevistas para tantear las posibilidades de un golpe de Estado, pero nunca de un asesinato. En fin, otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del día 13 de mayo. Buenos días. Este es un mensaje para don Antonio García Trevijano. Soy Arturo Huesca y llamo desde la localidad de Elda, en Alicante. Es una localidad cercana a Novelda, donde sé que el padre de don Antonio ejerció un breve periodo de tiempo como registrador de la propiedad. Bien, don Antonio, le deseo una pronta recuperación de su dolencia cardíaca, de su operación, que a pesar de ser sencilla, pues no cabe duda que pues reviste su gravedad. También le deseo que vuelva a la brecha animado, porque es usted realmente, su acción y su pensamiento inspiradora, aparte de revelador de la realidad, nos quita la costra que nos envuelve de este ponzoñoso régimen político en el cual nos constriñe a la hora de desarrollarnos. Y insisto, sus enseñanzas son un verdadero haz de luz que nos guía. Por lo tanto, le animo a que vuelva con fuerzas. Tampoco le voy a decir que corra una media maratón, pero bueno, quizás sí que una media maratón de acción, sobre todo en el exterior, en la periferia de España, que estamos muy necesitados de sus enseñanzas, ¿no? Sobre todo fuera de Madrid, que es verdaderamente el sitio donde se origina todo este mal que nos aqueja. Bien, pues muchísimas gracias, don Antonio, y un abrazo desde Elda. Adiós. Gracias a ti, querido amigo, por el recuerdo cariñoso de mi padre, que fue en efecto registrador de la propiedad en Novelda. Sí, yo estoy bastante recuperado, cada día me noto mejor. Hoy me encuentro mejor que ayer. Todavía noto debilidad en mi voz, pero menos que ayer. Y seguiré inspirando confianza en las ideas nobles y también en las personas nobles que nos hemos asociado al MCRC. No creáis que lo digo por presunción, porque hay que ser muy noble para formar parte de una asociación en cuyo estatuto figura que no se persigue alcanzar el poder y que si tenemos éxito nos disolveremos. Eso sí que es nobleza. Y por tanto te felicito, ya que no tenías pregunta concreta, ¿no?
Nada más que te felicito y puedes tener la seguridad que yo no cederé en mi campaña permanente por la libertad política colectiva y seguiré actuando y haciendo, y voy a disminuir el número de mis comparecencias en público, porque es cierto que me apasiono mucho y aumento el riesgo de las coronarias, pero bueno, tampoco le doy demasiada importancia. Lo digo para tranquilizar a los médicos y a las personas que muy cercanas a mí que me piden que lo tome con más calma, pero yo no puedo porque es como voy a tomar con más calma una pasión que inspira toda mi vida prácticamente desde mi primera infancia. Así que gracias por tu ánimo y por tu apoyo, y ya tendré ocasión de acercarme por Alicante. Y si ya estuve yo una vez, he estado en Alicante ciudad, en 2 conferencias y otra en Elche. Pero ojalá pudiera ir a Elda o a Novelda. Bien, otra pregunta. La siguiente la voy a leer, es del día 6 de abril y la hace David Jaime Torres. Estimado don Antonio, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Hace un par de días expliqué a un allegado la tesis del orden republicano que usted propone y al mismo tiempo le comenté la tradición de la transición. La respuesta de esta persona fue que cuando en 1977 se planteó la Constitución, veníamos de una guerra civil donde lucharon 2 bandos muy diferentes, sugiriendo que la ruptura democrática era un imposible. Me gustaría saber qué opina de esa respuesta, la cual me he encontrado en muchas ocasiones. Muchas gracias. Esta pregunta sí que es buena. Bien, supongamos que sea verdad. ¿Por qué, si es verdad, si hubiera sido verdad que en 1976, al final, la ruptura democrática fuera una tarea imposible? ¿Por qué desde el año 1956 el Partido Comunista estaba defendiendo lo que yo luego llamé ruptura democrática? ¿Por qué defendía un gobierno provisional y la ruptura con el franquismo? ¿Por qué el Partido Socialista en el exilio, mientras estuvo Llopis al frente en Toulouse, decía lo mismo? ¿Por qué no hubo un solo partido de oposición que no dijera que después de Franco, ruptura democrática? ¿Por qué? Si era imposible, ¿éramos todos idiotas? ¿Todos perseguíamos una meta imposible? No. Eso no es verdad. Esa persona que dice eso no estaba, como yo, en contacto permanente con todas lo que se llamaba fuerzas vivas, los amigos de la sociedad, las fuerzas, sí, que son ¿quién? La banca, la industria, grande, los militares, sí, los generales. ¿Pero qué sabéis? ¿Cómo os atrevéis a pensar cosas que no sabéis? A posteriori se justifica la traición de los partidos diciendo que era imposible. A posteriori, no antes. Antes todo el mundo lo veía posible. Y luego, ¿pero qué sabéis que Santiago Carrillo inventó el ruido de sables? ¿Pero qué es eso? ¿Acaso Santiago Carrillo tenía una fuente de información de los militares distinta de mí? Era yo el único que tenía contacto directo con prácticamente todos los capitanes generales, tenientes generales, con todos, y con el director general de la seguridad y de la Guardia Civil. Y yo los veía todos los meses, y algunos de ellos cada 15 días, y preguntaba a cada uno en concreto en qué situación estaban, cómo y cuándo movilizarían a las Fuerzas Armadas para que dispararan contra una manifestación pacífica. Y todos me respondían igual, que eso era imposible, que no dispararían nunca. Y eso yo se lo transmitía a Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo, ¿por qué? ¿Por qué Santiago Carrillo, cuando visita a Suárez y pisa por primera vez alfombras rojas del poder, por qué entonces se hace monárquico? ¿Pero por qué
desde el año 56 está pidiendo ruptura democrática y de repente, no, estábamos todos equivocados, es que yo no soy un hombre realista, yo era un soñador equívoco, era un abogado de primera fila, estaba en contacto con las grandes empresas, jueces, magistrados, pero ¿qué sabéis lo que decís? Yo hago una conferencia en el Paraninfo en el año 94 sobre la República, año 94, Paraninfo de San Bernardo. Acuden más de 2.000 personas en pleno Madrid. Y no faltó más que yo entonces dijera, vamos a la Puerta del Sol a proclamar la República. Entusiasmo ciego, total, porque era el periodo de máxima corrupción de Felipe González. Y aún entonces ya era posible la ruptura democrática. No me hagáis comulgar con cosas que no sabéis y que habéis inventado a posteriori para tranquilizar vuestras conciencias. Fuisteis unos cobardes y continuáis siéndolo. Es un cobarde quien hoy diga que la ruptura democrática era imposible. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo intentó? ¿Lo vivió? ¿Pero qué dice? Nada. Es que de verdad, estos son los peores, los que hacen que el pueblo esté en la servidumbre voluntaria, porque sois vosotros, esos que dicen que la ruptura democrática era imposible, esos son los siervos voluntarios. Esa es servidumbre voluntaria. Esos son los enemigos de la libertad, esos que dan esos consejos, o que saben tanto, que saben que eso era imposible. Ven, otra pregunta. Ya llevamos un poquito más de una hora. Yo creo que podemos dejar el programa. Nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.